Buenas tardes. Hoy vamos a ver lo que es resolución de problemas mediante búsqueda. Para entender eso, hay que conceptualizar dentro de la inteligencia artificial lo que significa problemas de búsqueda o directamente lo que significa búsqueda. Así como su nombre lo dice, el término de búsqueda es buscar las soluciones a diferentes problemas. Existen varios enfoques que se pueden usar para la búsqueda o resolución de problemas. Generalmente esto tiene que ver con estructuras de tipo árbol o estructuras de tipo grafo. Y se estructuran así. Para entender eso, dentro de la inteligencia artificial, existen dos grandes grupos. Por un lado están los grupos no informados o búsquedas a ciegas o los grupos informados. Entonces, la estrategia de búsqueda utiliza un agente para encontrar la solución a un problema que podemos dividirlos en dos grupos, los grupos informados y los grupos no informados. Eso es lo que corresponde. Para entender eso, vamos a ver este gráfico. Este es un laberinto y lo que tiene que hacer un agente o un robot es ingresar aquí en esta dirección y ir buscando la salida. Entonces, esta es la entrada. El agente o robot, mediante un algoritmo, va a ser capaz de encontrar la salida. Así, de esta forma, existen muchos elementos. Por ejemplo, esto se usa mucho con el tema de recorrer ciudades. Entonces, por ejemplo, el Google Maps podría utilizar un algoritmo de búsqueda de este tipo. Los más fáciles son los de búsqueda ciega, que no tienen informaciones adicionales, y los términos de búsquedas que tienen información son los métodos más optimizados. Como así también hay algoritmos como el famoso algoritmo de Dijkstra, que es básicamente el creador del lenguaje Pascal, o que también tuvo que ver con el ADA en algún momento. Este señor desarrolló su algoritmo que se llama algoritmo de Dijkstra. También existen otros algoritmos, que es el TSP, Traveling Salesman Problem, que es el problema de la gente viajante o de la gente de comercio, y todos se relacionan para encontrar la salida o en problemas de optimizaciones. Así como existen algoritmos de búsqueda que no son completos y otros que son completos. Generalmente, la mayoría de los algoritmos de búsqueda, los que se denominan de fuerza bruta, hacen todo el recorrido del árbol, y eso tarda mucho tiempo y usa muchos recursos, porque toda esta información se carga en una estructura tipo árbol, como ven aquí. Entonces, mientras más grande se haga este laberinto, entonces el árbol de búsqueda va a ser evidentemente mucho más complejo y más largo, y eso también implica utilización de memoria y de tiempos de computacional. Para lograr esto se utiliza un algoritmo que se denomina backtracking, y backtracking significa ir para atrás. Les voy a orientar para que podamos entender. Vamos a suponer que esta estructura de este laberinto podamos llevarlo aquí a una estructura tipo árbol o grafo, y lo que hacemos es recorrer cada una de las ramas de estos árboles de diferentes maneras, y esa recorrida del árbol, entonces llegamos hasta este nivel. Pero si aquí no está la salida, tenemos que regresar hasta este punto, por ejemplo. Y si no encontramos la salida, debemos regresar a este punto y a este punto y aquí de vuelta para tomar el otro camino. Entonces nos vamos hasta en profundidad, hasta la profundidad mayor que podamos tener, hasta el nivel mayor, y luego regresamos. Entonces requerimos también no solamente del hecho de que podamos
traspasar esta estructura en árboles, sino también, además de la estrategia propiamente dicha de búsqueda que vamos a utilizar, se requiere además de algoritmos que se llaman algoritmos de backtracking, que nos sirven para, estando en este punto, volver a regresar hacia puntos anteriores para continuar el recorrido. Entonces, se necesita algoritmos de backtracking también que apoyen a las búsquedas. En clases pasadas dijimos que un robot o algún agente en inteligencia artificial se llama agente inteligente. Entonces, ese agente que tiene cierta inteligencia es quien va a poder recorrer este árbol. Existen otras estrategias mucho más simples, que también es recorriendo el árbol de forma recursiva. Entonces, nos ahorramos el backtracking. Pero básicamente un algoritmo recursivo es como si fuera un algoritmo de backtracking. Y lo que podemos hacer, pues en el caso del recorrido de estos, si tuviéramos que recorrer en alguna posición, siempre es una posición hacia arriba, una posición hacia abajo, hacia la izquierda o la derecha. Esas son las 4 posibilidades que tenemos para recorrer. Aparte de eso, tenemos las limitaciones por si tenemos barreras, que en este caso no me puedo ir a la derecha, o en este otro no me puedo ir a la izquierda. O estando aquí en este punto no me puedo ir hacia abajo, o no me puedo ir a la derecha, digo hacia arriba. Entonces, teniendo eso en cuenta, también las restricciones en cuanto al movimiento que tenemos. Y cuando no podamos, cuando tomamos un camino, sea cual fuere el camino, y encontramos una barrera, entonces tenemos que aplicar el backtracking para regresar hasta un punto anterior. Y así funciona esto. Dentro de las búsquedas no informadas, que es lo que vamos a ver acá, entonces tenemos algunos ejemplos que enseguida vamos a ver. Entonces, para resolver problemas mediante búsqueda, hace falta que se definan los siguientes. Cada uno de estos se define un estado inicial, primer estado en el que se encuentra el agente. Si esto fuera este punto, entonces este sería nuestro estado inicial. Y luego nos movemos aquí. Luego actualizamos nuestro estado inicial cuando nos colocamos aquí de vuelta. Y así vamos generando nuevos estados. También existe una función sucesor que es generada a partir de ese estado inicial. Tenemos el test del objetivo, que es determinar si los estados son objetivos, es decir, si conduce a la solución. Porque hay veces que en algunos problemas no existe solución. Entonces, si tarda mucho el algoritmo y no encuentra una solución, tenemos de cuajo, tenemos dos opciones. Uno, recorrer todo el árbol, y cuando recorrimos todo el árbol nos damos cuenta que ya no hay solución. O otras, tomar algunas referencias que cuando estamos en algún nivel y no encontramos la solución, directamente decir que no tiene solución. Otro es el costo del camino, cuánto toma llegar a la solución. Y en esto se centran la mayoría de los programas o algoritmos de optimización, como es el TCP, como les dije, y otros algoritmos que lo que hacen es buscar una salida en la dirección más corta entre un punto, entre una ciudad A y una ciudad B, ver cuál es la alternativa más corta o el camino más óptimo. También hay otros algoritmos, hay varios algoritmos, y cada día existen más versiones y gente que hace sus papers definiendo diferentes tipos de algoritmos, ya sean dentro del TCP o dentro de otros que se denominan, por ejemplo, poda del árbol, o otros mecanismos que se utilizan, o otros tipos de algoritmos. Entre ellos también están la colonia o enjambres de animales, por ejemplo, la colonia de hormigas, la que se utiliza mucho.
Y generalmente lo que se hace es simular el camino que toman las hormigas. Y ustedes, por ejemplo, le ponen un obstáculo a las hormigas en su recorrido. Y de por sí ellas van a encontrar otra solución para tomar caminos alternativos. Hasta, evidentemente, su objetivo, que es conseguir el alimento. Entonces, siempre se habla de un costo, y este costo está asociado al costo del camino, que es lo que tardaría de llegar a un punto hasta otro, especialmente si se van a llegar a las soluciones. Entonces, las búsquedas tienen estos 4 puntos, que es su estado inicial, función sucesor, test de objetivo y costo del camino. A nosotros nos interesa básicamente, de momento, manejar los algoritmos de búsquedas a ciegas o no informadas, que son los algoritmos más fáciles de poder interpretar. Entre ellos, los más conocidos son primero en anchura y primero en profundidad. Esos son los más básicos que se utilizan. A partir de ahí también existen variantes de estos, o un mix o una mezcla de varios. Entonces, existen diferentes tipos de búsqueda no informada. Entre ellos tenemos el que mencionamos, primero en anchura y primero en profundidad. Y existen otras que son en profundidad limitada, entre otras. A continuación vamos a ver cuáles son esas y cómo funcionan. El término que significa que todas ellas no tienen información adicional acerca de los estados, más allá de lo que se proporciona la definición del problema. Todo lo que ellas pueden hacer es, las que son búsquedas no informadas, por supuesto, que es la que vamos a trabajar, todos los algoritmos de búsqueda no informada generan sucesores y distingue entre un estado objetivo de lo que no lo es. Eso es lo que hace este tipo de algoritmo. Distinguir entre un estado objetivo y uno que no lo es. Generar sucesores. Entonces, el término significa que ellas no tienen información adicional acerca de los estados más allá de lo que proporciona la definición del problema. Bueno, entonces ya sabemos que nos vamos a centrar en la búsqueda no informada. De este grupo de búsquedas no informadas, que son 6, se detallan a continuación. Primero tenemos la búsqueda primero en anchura. Luego tenemos, evidentemente, búsqueda primero en profundidad. Luego tenemos una delimitación, que es búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada. Tenemos uno que se llama costo uniforme, otro que se llama búsqueda en profundidad limitada y otro que se llama búsqueda bidireccional. A grandes rasgos, la búsqueda primero en anchura, así como pueden imaginarse, entonces, como dice búsqueda en anchura, entonces lo que hace es recorrer el árbol nivel por nivel. Entonces aquí lo que vamos a priorizar es recorrer todas las que están en el mismo nivel. Las que son primero en profundidad, evidentemente, como se ve acá en el gráfico, vamos a irnos en una dirección hasta su máxima jerarquía o su máximo nivel. Entonces, en una búsqueda primero en anchura, recorren
todos los que están en el mismo nivel, y los que están primero en profundidad van hasta la profundidad del mismo del árbol. Entonces les muestro acá con esta línea. Entonces primero va a recorrer toda esta, luego va a recorrer toda esta, y si hay más en otros niveles va a ir recorriendo. Entonces va recorriendo nivel por nivel. En cambio en esta otra, la búsqueda primero en profundidad, entra en un nivel, dentro de esa misma línea va al segundo nivel, así sucesivamente lo hace backtracking y va hasta otro nivel, hasta su máxima profundidad. La búsqueda primero en profundidad, con profundidad limitada, entonces recorre de la misma forma que recorre primero en profundidad, pero lo que hace es delimitar el nivel que estamos bajando. Imagínense que esta profundidad sea bastante larga. Imagínense una profundidad de 10 niveles o 20 o 30. Entonces, de común acuerdo podemos decir que cuando llega al nivel 30, entonces ahí le ponemos la limitación para que no vuelva a bajar a otros niveles como 50, 60, 70, y decimos que por ese camino no tiene ya solución y va a buscar otra alternativa. Entonces eso es lo que es búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada. Entonces delimitamos y decimos, si ya estamos recorriendo muchos niveles y aquí no hay la solución, entonces de común acuerdo entonces tomamos que hasta este nivel me bajo. Ahora lo que voy a hacer es buscar otra solución, porque aquí por este lugar no estoy encontrando la solución. Sería, por ejemplo, que les digo nomás un ejemplo, como sería, por ejemplo, si fuera yo un empresario y estoy vendiendo un cierto tipo de producto y tengo muchos intentos por vender ese mismo producto, y a lo largo del tiempo, a lo largo de 6 meses, un año, ese producto que estoy ofreciendo no sale en el mercado. Entonces ya no me vale empecinarme tratando de vender un producto que no tiene salida. Entonces lo que tengo que hacer es buscar otra alternativa y buscar otro producto por el cual yo, empresario, pueda salir al mercado. Entonces toma otra alternativa. Eso es búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada. La búsqueda de costo uniforme, como dice su nombre, se usa generalmente en los algoritmos de optimización, y acá lo que hacemos es colocarles a todos los nodos básicamente el mismo costo para que podamos encontrar el camino más óptimo. Luego tenemos la búsqueda en profundidad limitada. Como aquí ya vemos la búsqueda en anchura, entonces esta también es muy parecida a este primero, a esta otra, que tiene sus delimitaciones con la profundidad misma que tiene. Entonces esta búsqueda primero en profundidad con profundidad limitada es muy parecida a esta búsqueda en profundidad limitada. Y por último tenemos la búsqueda bidireccional, donde se mezclan esta primero en anchura con esta otra en profundidad. Entonces se llegan por dos caminos diferentes. Sería más o menos como entrar al laberinto por la entrada y por la salida. Entonces busca las soluciones por dos vías diferentes. Bueno, ahora vamos a entrar en detalle cada uno de estos. Entonces la búsqueda primero en anchura es una estrategia sencilla en la que se expande primero el nodo raíz. A continuación se expanden todos los sucesores del nodo raíz, después sucesores, etc. En general se expanden todos los nodos a una profundidad del árbol de búsqueda antes de expandir cualquier otro nodo de nivel, del próximo nivel. Bueno, entonces aquí tenemos que fijarnos en el gráfico cómo va a ser su recorrido primero en anchura. Empezamos en este nodo, luego bajamos
de nivel, vamos en la misma línea de jerarquía. Al terminar esa línea de jerarquía, bajamos a otro y vamos a todos los que están en el mismo nivel de jerarquía, y luego de vuelta bajamos y recorremos todos los que tienen el mismo nivel de jerarquía. Esta es la búsqueda primero en anchura, entonces estamos creciendo en anchura. La de costo uniforme dice: la búsqueda primero en anchura es óptima cuando todos los costos son iguales, porque siempre expande el nodo no expandido más superficial. Con una extensión sencilla podemos encontrar el algoritmo que es óptimo en cualquier función de costo. Una vez de expandir el nodo a más superficial, la búsqueda de costo uniforme expande el nodo n con el camino del costo más pequeño. Notemos que si todos los costos son iguales, es idéntico a una búsqueda primero en anchura. Entonces ya vimos lo que es primero en anchura. Si pusiéramos todos los costos iguales dentro del árbol, entonces nos encontraríamos con una búsqueda primero en anchura. Y lo que se hace sencillamente en una búsqueda uniforme, a cada nodo se le agrega un costo. Imagínense que si fuera, por ejemplo, en un software de simulaciones de recorrido de un vehículo a ciertos lugares dentro de ciertas zonas urbanas, entonces le asignaríamos a esos nodos entonces valores de costo menores. ¿Por qué? Porque el recorrido por ahí es mucho más fácil, y a los lugares que estén alejados de la ciudad y que el camino sea diferente, entonces le asignaremos otros pesos o otros valores a cada nodo. Entonces tenemos aquí diferentes costos que estén asociados a cada nodo. Si alguno de los nodos es más fácil, por decirlo así, tener alguna estrategia, entonces el valor de llegar a ese nodo es un valor menor. Y por en cambio, para otros que son más difíciles, podemos decir que tienen mayor costo, y podemos entonces asignar a estos nodos pesos mayores. Por ejemplo, eso es lo que pasa básicamente con los algoritmos de recorrido de Google Maps o otros sistemas, que básicamente asignan costos a cada una de las rutas. Entonces tienen costos mayores las zonas que está el tránsito más pesado, y tienen costos menores los que tienen el tránsito más fluido. Entonces más o menos es eso. Después tenemos la búsqueda en profundidad limitada, y se puede aliviar el problema de árboles ilimitados, que es la mayoría de los casos, aplicando búsquedas primero en profundidad con límite de profundidad L determinado. Es decir, los nodos en profundidad L se tratan como si no tuvieran sucesores. El límite de profundidad resuelve el problema del camino infinito. Lamentablemente también introduce una fuente adicional de incompletitud si escogemos L menor que D, es decir, el objetivo está fuera del límite de profundidad. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es limitar el recorrido de la profundidad, y por supuesto también se pueden introducir errores si justo da la casualidad que la salida de ese laberinto está por el camino que no terminamos de recorrer. Entonces puede también suceder eso. Después tenemos la búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa, y lo que se hace es pequeñas subiteraciones para encontrar la salida. Dice: la búsqueda con profundidad iterativa o búsqueda primero en profundidad con profundidad iterativa es una estrategia general usada a menudo en combinación con la búsqueda primero en profundidad, la cual se cuenta con el mejor límite de profundidad.
Esto se hace aumentando gradualmente el límite. Primero 0, después 1, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que encontremos el objetivo. Esto ocurre cuando el límite de profundidad alcanza de profundidad del nodo objetivo. Puede darse el caso también que nosotros podamos decir, en este punto marcamos el límite de profundidad, pero a partir de ahí queremos recorrer 2 caminos más abajo. Entonces podemos hacer búsquedas iterativas para buscar otras soluciones. Es otra posibilidad que tenemos dentro de los límites, por supuesto, que nosotros también tenemos que definir. La búsqueda bidireccional, como su nombre dice, podemos empezar a buscar soluciones de diferentes puntos, ya sea desde la entrada misma o desde la salida. Entonces, cuando no encontremos, sería como si fuera que tengamos 2 personas, 2 agentes. Uno ingresa por la salida del laberinto y otra persona ingresa por la entrada al laberinto. En el punto donde se encuentran, si es que se encuentran evidentemente, entonces se encuentra la solución. Y si la idea de búsqueda bidireccional es ejecutar 2 búsquedas simultáneas, una hacia adelante desde el estado inicial y otra hacia atrás desde el estado objetivo o estado final, parando cuando las 2 búsquedas se encuentren en el centro. Bueno, y ahí terminamos. Dentro del material que les voy a compartir, evidentemente tienen más informaciones, y lo que tienen de más información son estas mismas y unas conclusiones que ya les dejo para que puedan leer. Entonces, con eso terminamos las explicaciones y muchas gracias.